Señor, te damos las gracias, mi Dios bello, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidas, Señor. Todas estas mujeres, Señor, con un corazón sediento de ti, Dios, para aprender cada vez más sobre lo que quieres enseñarnos día a día, Dios. Gracias por cada mujer que ha tomado su tiempo, Señor, que ha apartado este espacio. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el invitado principal, el que lleve esta reunión, Señor, no invitado, el que gobierne esta reunión. Que tu Espíritu Santo se mueva en el corazón de cada una de nosotras, Dios. Yo te pido que me uses, que de la misma manera como impacta mi vida cada vez que se prepara una charla para el ministerio, Señor, también sea impacto para la vida y el corazón de cada una de las personas que puedan escucharlo ahora o que lo escuchen después en una grabación. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y gracias por esta gran oportunidad, Señor, de aprender más de ti, de tu palabra, de que en tu palabra estén tantas enseñanzas para nuestra vida y para nuestra feminidad, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una mujer que está en el libro que les contaba, que es las 10 mujeres de la Biblia, que es el libro que estamos tratando en el discipulado de mujeres. La idea es que cada vez que hablemos de una mujer, nosotras veamos de esa mujer que podemos extractar para nuestra vida, por el lado tanto enseñanzas de lo que no se debe hacer como lo que sí se debe hacer, o sea, porque finalmente son seres humanos, mujeres de carne y hueso que tenían pues muchas cosas en su emocionalidad, en su contexto y muestra la reacción que tiene ante todas las cosas que Dios pone en su camino y vamos a analizar cómo son sus reacciones. Hoy vamos a aprender de una mujer muy interesante, el darnos cuenta la Biblia cómo resalta a esta mujer que en una sociedad como la nuestra jamás se exaltaría, y ella es Rahab. Rahab es una mujer que uno se dice que suena como es inquietante pensar que Dios la escogiera para plantar sus semillas de fe y de gracia en el corazón de ella, que ante los ojos de todo el mundo ella era un fracaso, pero para Dios no, mientras que otras personas podían rechazarla, la podían ver poco digna, poca cosa, ¿sí? Llenas de pecados, nada, o sea, de lo inferior en la escala social. Nosotras lo veríamos así, el mundo lo vería así, Dios no lo veía así. Ella estaba en el extremo inferior de la escala social y vamos a ver que ella, Dios la exaltó de alguna manera, haciéndola partícipe de cosas muy importantes durante toda la historia bíblica. Ella es una mujer que Dios dijo, ella es la que yo quiero salvar, no la más religiosa, no la que más sabía de la palabra, no la que tenía la vida más limpia, la más recatada, nada. En ella fue en la que Dios se fijó, y sé que nos vamos a ver muy identificadas. Todas las personas que nos encontramos acá nos vemos identificadas con ella de alguna manera. Dios tiene unas asignaciones tan diferentes a las que nosotros podemos tener cuando hacemos un proceso de selección. Yo no sé, varias de las personas que estamos acá en algún momento hemos tenido procesos de selección, hemos elegido personas para trabajar con nosotros o hemos sido elegidos para trabajar con alguien. Y en esos procesos de selección miran muchas cosas, se usan diferentes como filtros para poder llegar a la persona elegida. Y en este momento pensar en Dios, cómo es que Él elige a sus personas, a las personas que necesita para el cumplimiento de sus propósitos, tantos personajes bíblicos que hay y que vemos que son poco convencionales, que son fuera como salidos de la cabeza de nosotros, pero en la de Dios no. Él sí se fija en estas personas y su proceso de selección es totalmente diferente. Él usa diferentes maneras para cumplir sus propósitos redentores en este mundo, y con cada persona nos da una enseñanza. Él
él por lo general escoge gente poco convencional, que es completamente diferente al tipo de personas que usualmente nosotros vemos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes al profeta Samuel, que Dios le dijo que fuera y ungiera al que iba a reemplazar al rey Saúl, después de que, digamos que ya Dios ya rechazó a Saúl, y le dijo al profeta Samuel? Y cuando fue Samuel, donde los hijos de Isaí se llamaba, ¿sí? Él fue a mirar y a su manera lo hizo pensando en si era grande, si era fuerte, si tenía agilidades, destrezas, pero en primera de Samuel 16:7 le dijo esto el Señor a Samuel. Le dijo: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y gracias a Dios porque se fija en el corazón y no por las apariencias, porque si no, nosotras ahí, ¿qué estaríamos haciendo? Nada. El Antiguo Testamento dedica un capítulo entero, el capítulo 2 de Josué, y una parte del capítulo 3, y habla en el Nuevo Testamento, inclusive en 3 partes aparte, en 3 partes diferentes, habla de Rahab. Increíble que una mujer que vamos a ver sus características, porque ya lo vamos a conocer, el Señor le dedicara tanta trascendencia, le diera tanta trascendencia, ¿sí? Entonces hay referencias que la colocan en contextos demasiado significativos. En el libro de Josué capítulo 2 vamos a encontrar esa historia, pero quiero darles un contexto. Los hijos de Israel han pasado 400 años de esclavitud, ¿sí? De que el pueblo de los egipcios se olvidaran de todo lo que ocurrió con José, vino la esclavitud y eso duró 400 años. Luego Dios los libertó, los llevó por el Mar Rojo se abrió, los liberó de esa cautividad con Egipto. Pasaron 40 años en el desierto, errantes, pero por su incredulidad, no porque fuera el propósito de Dios, sino porque siempre ha habido el libre albedrío, y por su incredulidad, esa temporada que iba a ser menor, duró siendo 40 años. Y Dios quiere llevarlos a la tierra prometida, y ahora finalmente se está preparando todo el pueblo para entrar a la tierra prometida. Entonces ahí es cuando se nombra a Josué como líder de reemplazo de Moisés. Moisés muere y Josué es nombrado como sucesor de Moisés y por lo tanto como líder de Israel. Y los israelitas están acampando varias millas al oriente del río Jordán. La tierra prometida está al occidente del río Jordán y los hijos de Israel están al oriente del río Jordán. Entonces, ¿qué se interpone entre esa tierra prometida y el sitio donde se encuentran los israelitas? Se opone el río Jordán, para que tengan un contexto. Ellos están en un lado y la tierra prometida está en el otro, y los atraviesa un gran río, que es el río Jordán. Esa es la frontera, ¿sí? Y están acampados en un lugar que se llamaba Sitín. Luego Josué manda secretamente, y ahí es donde va a aparecer nuestro personaje principal de nuestra charla de hoy. Josué manda secretamente a 2 hombres a la tierra prometida, a la que va a ser la tierra prometida, para revisarla, para que vieran qué era lo que estaba pasando en este sitio. Entonces, en Josué 2:1 vamos a ver lo que les dijo Josué. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Entonces ya nos dimos cuenta nuestro personaje a qué se dedicaba, era prostituta en Jericó. Entonces aquí es donde ella aparece y donde vamos a mirar unos aspectos teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios habla, y algunas cosas históricas hablan del contexto que podemos extractar de Rahab. Entonces, primero vamos a revisar en qué contexto sociocultural vivía Rahab. Entonces, sabemos que ella vivía en Jericó, ¿sí?
lo cual era una ciudad muy importante en Canaán. Por lo tanto, pues era cananea. Cuando se dice cananeos, cuando se habla de los incircuncisos cananeos, o sea, ella era cananea. Vemos que estas personas de Canaán también las pueden llamar amorreos, para que podamos tener alguna idea cuando estamos leyendo la palabra. Y esos términos generalmente son usados para referirse a las personas que están hacia esa parte de Palestina, ¿no? Se refiere a las personas que vivían en esa área de la Palestina. Entonces, ella, ya sabemos, estaba en un sitio que se llamaba Jericó, era cananea, ¿sí? Y los cananeos, los amorreos, habían sido una cultura muy mala. Ella se había criado en una cultura donde había maldad en las personas, donde fue criada viendo eso y acostumbrada a verlo siempre. Entonces eran violentos, era una cultura pagana que llevaba siglos de ser pagana. Mirando más hacia atrás nos podemos dar cuenta de eso, inclusive desde los tiempos de Abraham. Hay un diccionario bíblico que dice que los amorreos representaban todo lo abominable ante los ojos de Dios. Los amorreos, los cananeos, de los cuales Rahab era una de ellas, odiaban todo lo que Dios amaba y amaban todo lo que Dios odiaba. Entonces observen en dónde estaba sumergida, en qué cultura estaba sumergida Rahab, ¿sí? Más adelante nos preguntábamos, veíamos por qué cuando llegó el tema de la conquista de la tierra prometida, de la conquista de Jericó, la orden era que se matara todo habitante, mujeres, hombres y niños. Pero ¿por qué eso? Porque Jericó tenía la semilla de la maldad en el corazón de las mujeres y estas podían corromper a los hombres israelitas, y suponemos que se quería empezar de nuevo, y por eso se arrasó con todas las personas que habitaban Jericó. Entonces vemos que era un contexto donde eso ella era lo que había aprendido desde que había nacido. Podemos suponer que Rahab no era una mujer de muchos años, porque pues se dedicaba a la prostitución y sobresalía en este aspecto. Podríamos creer, porque no sabemos exactamente cuántos años tenía. Entonces voy a darles un ejemplo en Ezequiel 16. Dice en el versículo 15, dice: y se refiere, la palabra de Dios, Ezequiel se está refiriendo, estamos hablando de Canaán, de los cananeos. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Dios está diciendo que así eran los cananeos y así eran los amorreos. Ahí esa palabra en Ezequiel se estaba refiriendo a los cananeos y a los amorreos. Y ahí es donde estaba Rahab. Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes años atrás, ¿sí?, que un día le daría a su pueblo derechos sobre la tierra de Canaán, pero no en el momento en que se lo habrán, sino mucho después, porque tenía que pasar mucho tiempo para que llegaran a ocurrir los acontecimientos en donde Rahab el tiempo en el que Rahab estaba. Entonces en Deuteronomio 18:12 les dice: por causa de estas abominaciones que esta gente ha cometido, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones, los cananeos y los amorreos, delante de ti. Entonces, fíjense el contexto de esta cultura. Cientos de años antes de Rahab, y eso era un trasfondo que ayuda a darnos pues toda la idea de donde ella estaba sumergida. Dios se demoró en ese paso desde que estaban los israelitas en Egipto hasta cuando fuera la conquista de la tierra prometida. O sea, duraron 400 años esclavos, pero en ese tiempo habían tenido estos cananeos y estos amorreos para haberse arrepentido. Ese tiempo lo tuvieron. Dios extendió su gracia dándoles ese espacio, porque mientras que ellos estaban esclavizados, Él estaba dando la oportunidad de que otras personas pudiesen creer en Él, pero esto no ocurrió, pero sirvió para tener alguna especie de contexto para que Rahab pudiese creer, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchas veces vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas, y en este ejemplo que les estoy dando de que duró tantos años Egipto en la esclavitud,
y mientras tanto esa era una oportunidad para los pueblos, para los cananeos, haber empezado a cambiar y adorar al único Dios, y no lo hicieron. Nos sirve para darnos cuenta que muchas veces nosotras, cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida y decimos, pero ¿por qué no pasa esto? ¿Pero por qué no se termina? ¿Pero qué pasa conmigo? Muchas veces no es porque sean propias cosas nuestras, nuestros propios pecados, y que sean las consecuencias de nuestros pecados, sino porque muy probablemente Dios está queriendo darle una oportunidad a alguien de arrepentirse para que no se pierda, con relación a nosotros. O sea, no sé si me doy a entender. Así como ellos tuvieron ese tiempo que durante la esclavitud en Egipto, de los israelitas en Egipto, ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse muchas veces. Mientras que estamos en alguna dificultad, otras personas están teniendo la oportunidad de creer en el Señor. Bueno, vamos a ver el trasfondo religioso que puede tener Rahab. Todos a su alrededor, todos eran cananeos y amorreos, y dijimos que eran una cultura pagana. ¿Eso qué quiere decir? Que eran idólatras, ¿sí? Los cananeos adoraban muchos dioses, tenían capillas, templos, ídolos por todos lados a través de la tierra de Canaán, y sus prácticas religiosas incluían cosas muy complicadas, muy terribles, ¿sí? Como la prostitución ritual, sacrificaban niños. Era una cultura muy pesada, demasiado pesada, ¿sí? Y cosas que uno dice, por Dios, o sea, esto no puede ocurrir, pero eso era lo que estaba pasando, eso le pasaba a la cultura en la que estaba sumergida ella. Ellos estaban involucrados como parte de su religión en cosas muy, 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 muy pesadas. Rahab no conocía nada diferente. Ella no tenía la palabra escrita de Dios, no la tenía por ningún lado. Ella no tenía acceso a que le contaran, no tenía acceso. Nunca había oído un predicador, allá no habían iglesias como para decir que le iban a contar sobre Dios. No conocía a ningún otro creyente. Ella se crió en una total y absoluta oscuridad espiritual. Vamos a mirar el trasfondo moral de Rahab. Se nos dice que es una prostituta, ¿sí? Hay algunas versiones bíblicas que dicen ramera. Esa es otra palabra que la describe. Algunos, pero no lo dice la palabra de Dios, pero de algunas de las personas que se leen, que escribieron, dicen que ella se dedicó a un negocio lucrativo del producto de la prostitución. Inclusive otras personas, mientras uno lee, le aminoran un poquito el tema para que no se vea tanto que es una prostituta, y decían que ella era como la directora de un hostal, pero realmente la palabra de Dios en muchas partes dice que era prostituta. Entonces, ¿qué quiere decir eso en su trasfondo moral? Pues que el pecado sexual era su forma de vida, su estilo de vida era el pecado sexual, y ella se ganaba la vida de esa manera. Entonces podemos pensar que ella estaba esclavizada a los deseos de su carne y que era una adicta al sexo. Esa era Rahab, de la mujer que estamos hablando hoy. También familiarmente dice, la palabra de Dios nos habla de que ella tenía su papá, su mamá, hermanos y hermanas, eso lo dice, pero no tenemos ni idea cómo fue su crianza familiar. Ella, pues, yo creo que en el mismo tiempo que como ahora pensar en que un familiar nuestro se dedica a la prostitución, pues nadie se va a sentir muy bien y muy cómodo con esto. Muy probablemente ella pudo haber tenido algún tema de conflicto con su familia. No desconocemos los hechos con relación a si ella de pronto tuvo una mala relación con sus padres, con sus hermanos. ¿Cómo era? Lo desconocemos. Lo claro era que sí tenía un papá, una mamá, unos hermanos y unas hermanas que sabían desde luego que se dedicaba a la prostitución y que estaba involucrada en todos estos pecados sexuales como su forma de vida, y que esa era una forma como ella también se sustentaba. Entonces, con todo esto desde nuestra perspectiva, pues Rahab era una candidata totalmente improbable para Dios, ¿sí? Es muy natural para nosotras pensar que no hay nada de esperanza para una persona que tiene un trasfondo tan oscuro, tan complicado, ¿cierto? O sea, muchas de nosotras en consejería yo he escuchado también trasfondos muy complicados,
donde las personas creen que son inmerecedoras o que debe existir un sacrificio mayor porque es que han pecado tanto, y resulta que miren el ejemplo que Dios nos da en su palabra a través de Rahab. Él nos está mostrando su misericordia y su gracia en una mujer que nadie daba un peso por ella. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué los espías llegaron a un prostíbulo? O sea, ¿cómo llegaron a la casa de una prostituta? La respuesta, pues no tenemos ni idea cómo llegaron los espías a la casa de una prostituta, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera Dios los dirigió hasta allá, ¿sí? Para llevarlas a ese sitio en particular donde esa mujer específica. Dios sabía que ella estaba en una ciudad depravada, en una ciudad corrompida, que estaba lista ya para destruirla, porque esa era la pretensión, esa fue la orden que Dios le dio a Josué, ¿sí? Pero él vio y conocía el corazón de una mujer que estaba allá y que ella estaba marcando la diferencia en este sitio, y allá fue donde los envió. En esos días había una fuerte tradición de hospitalidad. Por eso se puede explicar también que ella los haya dejado en su casa, porque la gente, independiente de que era una sociedad tan deprivada, había hospitalidad en esta cultura, en esa época, ¿sí? Pero Rahab no solamente fue hospitalaria, ella pues además de sentir que estaban en su casa y que tenía que protegerlos y cuidarlos, ella también terminó arriesgándose por ellos, y nos vamos a dar cuenta de eso más adelante. Ella siguió adelante y ella escondió a los espías en su techo, ¿sí? Ella los escondió en su techo cuando fueron a buscarlos los del ejército de Jericó, cuando les anunciaron que ellos estaban en la casa de Rahab, y ahí empezó a arriesgarse. Entonces vamos a ver unas características. Ya les hablé del contexto de ella, pero ahora quiero que veamos unas características que encontré en la vida de Rahab, que sé que nos van a ayudar muchísimo para poder también de alguna manera entendernos o identificarnos con algunas cosas con ella. Bueno, la primera cosa que quiero resaltar en Rahab es que ella reconoció a Dios como su Señor. Increíble que una mujer en ese medio en el que nosotros en que yo les estoy contando que vivía ella, en que la Biblia, la palabra de Dios nos deja ver eso, ella reconoció a Dios como su Señor. ¿Y eso cómo puede pasar? O sea, por Dios, ¿quién le iba a hablar? ¿Cómo es posible que esta mujer haya dispuesto su corazón para eso? ¿Qué dice esto de la disposición del corazón hacia el único Dios verdadero? ¿Qué dice esto? ¿Qué ocurre? Y lo vamos a leer en Josué 2, del 8, Josué 2, ya les digo, del 8 al 12. Entonces dice: antes de que los espías se acostaran, recuerden que Rahab los dejó en su casa, Rahab subió al techo. Recuerden que ella fue y los escondió en el techo y les dijo, yo resalto varias veces la palabra que ella dijo, yo sé que el Señor, está hablando de Dios, que el Señor, y lo reconoce como Señor, les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por esto estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal. Y fíjense que en esta parte de la escritura, Rahab está de una manera, a su manera, está reconociendo al Señor como su Señor y Salvador. Increíble. ¿Y de dónde ella lo aprendió? Ella lo supo de oídas. Ella supo porque escuchó los grandes prodigios, las grandes cosas que hizo Dios antes por los israelitas. Llegó a sus oídos lo del Mar Rojo, llegó a sus oídos lo de la derrota de Sihón y Og, y fíjense que ella creyó
Ella creyó, su corazón se dispuso para poder creer en el único Dios verdadero y lo está declarando con su boca. Prácticamente esto fue una declaración de fe, la primera declaración de fe de la Biblia. Entonces, no tenemos ni idea cuándo exactamente se sembró esa semillita de fe en ella. ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió eso? No, ni idea, no lo dice la palabra de Dios, pero lo que sí definitivamente ocurrió es que eso fue antes de que llegaran los espías a su casa. Puede que no haya sido mucho antes, de pronto cada vez las noticias iban llegando más tarde, no lo sabemos, eso lo desconocemos, pero lo que sí se sabe es que ella había oído informes, los había considerado y los había creído. Lo mismo que nosotros hacemos, nosotros escuchamos, nosotros sabemos de la palabra de Dios y nosotros sin haber visto los milagros, los creemos. Y hoy en día las personas que nos encontramos acá, hacemos parte de este grupo, del grupo de personas que sin haber visto, creemos, porque lo hemos oído, porque nos lo han contado y lo hemos creído y esa semilla quedó plantada en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe de Rahab? Viene del oír, y el oír la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho. Otra característica que quiero resaltar de ella es que ella alentó a estos hombres. O sea, cuando estos hombres llegaron a una situación, o sea, 2 personas llegaron, todo el mundo obviamente los iba a perseguir tan pronto se enteraban de que ellos llegaban, ella los alentó. Y eso obviamente debe haber tenido un efecto muy muy fuerte en el corazón de los espías, porque ella les dijo en Josué 2:9, dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. O sea, ella les dijo palabras de afirmación, como afirmando y diciéndoles: lo que ustedes están haciendo es increíble porque es su Dios contra nuestro Dios, y nuestros dioses son nada comparado con Dios, con el Dios real, con el Dios con todo, el único Dios. Entonces ahí hubo otra cosa que hizo ella, y fue que alentó a las personas, alentó con sus palabras. Esta mujer tan sencilla, de la manera como ella se comportara, sin ocultar nada, sin dejar de ser ella alentó a estos hombres. Otra característica que quiero que veamos de Rahab y exaltarla de Rahab es que Rahab intercedió por su familia. Y yo me imagino que independiente de que la familia sufriera porque ella se dedicaba a la prostitución, de que muy probablemente la mamá no le gustaba, el papá se sentía avergonzado, ella intercedió por su familia. Ella negoció con los espías a cambio de su amabilidad y su protección, y lo vemos en Josué. En Josué 2, del 12 al 13, dice: por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor, que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Ella intercedió por su familia. Otra característica que vemos de Rahab es que esta mujer iba contra la cultura. O sea, ella ya les conté la cultura de ella cómo era, y ella iba en contra de esa cultura. O sea, podemos decir que esta mujer era una mujer contracultural, que esa es una de las palabras que a mí más me gusta decirle a todas las mujeres de nuestro ministerio, porque nosotras tenemos que ir en contra de lo que la cultura nos vende que es ser mujer. Ser mujer es lo que la palabra de Dios dice que es ser mujer, porque así nos creó Dios. Y ella era una mujer contracultural. Ella se arriesgó, ¿sí? Tuvo el coraje, el valor de levantarse sola para ir en contra de la corriente, en contra de esa cultura tan pesada en la que ella vivía. Fue algo de mucho coraje lo que ella hizo en el momento en que ella ocultó a los espías, ¿sí? Se arriesgó pues sí, le mintió a los del ejército cuando llegaron a buscarlo. Ella se expuso al defenderlos. Y ella, al decir y al reconocer que Dios, que el Señor era el Señor de los israelitas, era su Señor, desde luego que ahí también se estaba exponiendo, ¿sí? Entonces ese era un resultado de la convicción que ella tuvo, y estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por algo en lo que ella realmente conocía muy poco, pero lo poco que conocía ella lo recibió, lo aceptó, y de esa manera se comportó. En Josué 2, 4, 6 dice: pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa,
pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Entonces, fíjense que hay ocasiones en que tenemos que enfrentar esa cultura. Muchas veces tenemos que arriesgarnos cuando nos dicen que lo malo es bueno. ¿Y cuántas veces no estamos expuestas a que nos quieren de alguna manera como hacer creer cosas de que lo malo es bueno? Un hombre que llega y les habla a ustedes al oído y les dice cosas bonitas y les hace creer que las cosas que les está diciendo son buenas y pasan muchas cosas en las que tenemos que ir contra la cultura en relación a ahorita el pensamiento que hay con relación al tema del aborto, que es algo tan fuerte en este momento en nuestro país. Mientras todo el mundo pueda creer que está súper ok, nosotras sabemos que eso no está bien porque nosotras nos regimos bajo la palabra de Dios. Muchas veces, como Rahab, tenemos que ir contra la cultura. Y entonces ella estaba dispuesta, ¿por qué? Por sus convicciones, y ella había escuchado poco. Ella había escuchado muy poco. ¿Sí? Ella reconoció a Dios como su soberano sobre los cielos, sobre la tierra, tal y como era, y de esa manera se comportó, adquirió coraje. Esa palabra quiero que se la lleven hoy, coraje, tener el valor de dar el paso, así le costara la vida. Para tomar esas decisiones difíciles se necesita coraje, convicción, amor por Cristo y por su reino. Entonces, si Dios puede salvar a esta mujer y redimir su vida de la destrucción, ciertamente pues Él también puede hacer lo mismo con cada una de nosotras. O sea, ¿qué diferencia puede haber entre una historia terrible de cualquiera de nosotras con relación a la de Rahab, que también era algo terrible? O sea, y desconocemos demasiadas cosas de Rahab. No sabemos si ella participó en ritos, hasta dónde llegó el alcance de ella para aceptar cosas, porque pues allá todo lo malo lo llamaban ok, y ella creció creyendo que todo estaba perfecto. Y fíjense que ella se atrevió a ser diferente. Otra característica que quiero que veamos de Rahab es que su fe la salvó. Los espías le dijeron que atara un cordón escarlata a su ventana, y esta sería la manera como la identificarían para cuando llegaran ya Israel y invadiera Jericó. Cuando interviniera el Señor para tumbar la muralla de Jericó, ella tenía que haber puesto un cordón escarlata, que es un cordón de color rojo, ¿sí? Para que se dieran cuenta de que esa era su casa y todos estuviesen dentro. Y la idea era, y lo que le dijeron los espías es que todos, su familia, sus hermanos, su mamá, su papá, deberían estar dentro de la casa. Que no se responsabilizaban si no estaban dentro de la casa, los que no estuvieran dentro de la casa, pero los que estuvieran dentro de la casa, ellos iban a responder por ellos se comprometían con ella. Ella quedó con esa instrucción y empezó a ejecutarla. Yo me imagino que ella cada vez miraba con ansiedad ese cordón que todavía estuviera ahí, que se fuera visible, que estuvieran todos dentro de su casa, que nadie se fuera. Y me imagino que ella estaba siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Cuando se cayeron las murallas y en Jericó todo el mundo murió, Rahab y su familia se salvó por la fe de esta mujer. Vamos a leer uno de los versículos del Nuevo Testamento que habla de Rahab, que es Hebreos 11:31, que dice: por la fe. Y fíjense que aquí quieren resaltar y no quieren quitarle como quitarle importancia a lo que se dedicaba a ella. Miren lo que dice: por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Entonces fíjense que por su fe se salvó ella y su familia. Otra cosa que quiero que veamos de ella es que ella se mostraba como era. La gente posiblemente se burlaba de ella, la despreciaba, la trataban como menos cosa, o sea, ahí mismo, ella dentro de su sociedad tan degradante y tan baja, era lo más bajo de lo bajo. Y sin embargo, la vemos poniendo su cordón, donde ella está mostrando lo que era, donde ella está diciendo públicamente: ok, listo, o sea, aquí está mi cordón rojo. Y ese cordón escarlata
si ustedes buscan en internet van a encontrar muchas prédicas, muchas charlas y muchas información con relación al cordón, porque era muy significante el color del cordón y lo que significaba la posición de ese cordón por fuera de la casa de Rahab. Ella era una pecadora y es como si estuviera diciendo: soy una pecadora, aquí estoy y estoy dispuesta a dejar que otros vean lo que yo realmente soy, no lo voy a ocultar, ¿sí? Pero no estoy tratando de fingir nada, yo necesito ser rescatada, está mostrando su necesidad de ser rescatada, ¿sí? Porque eso era lo que significaba ese cordón, la garantía de que los que iban a estar en ese sitio donde estaba ese cordón iban a ser rescatados. Es la necesidad de mostrar mi vulnerabilidad y decir: Señor, yo estoy aquí como soy, sin ocultarme, sin ponerle adornos a lo que soy, y expuesta, aquí estoy, Señor, y esto que yo soy es lo que tengo, Señor, y necesito que me rescates. Y eso era lo que estaba diciendo esta mujer al poner su cordón escarlata. Y es muy lindo ese mensaje porque pues todas yo creo que nos identificamos con eso. Cuando uno llega a experimentar esa bondad y la fidelidad y la misericordia de Dios, se llega al punto en que uno ya sabe que es pecador y se debe reconocer como pecador y no estar atemorizado por ver lo que los demás dicen, si lo que a mí me importa es lo que Dios ve en mi corazón y lo que Dios ve en mí. Mientras que todo el mundo veía una Rahab con todas las características que ya he hecho la descripción, Dios veía su corazón. Y prácticamente les digo, o sea, el Señor no necesitaba que se mandaran ningunos espías a Jericó, porque Él ya le había dado a Josué, ya le había dicho que iba a tener victoria sobre todas esas tierras que iban a conquistar. Entonces el Señor no necesitaba espías ni nada. Esa fue una estrategia, digamos que de decisión de Josué hacerlo, pero realmente esos espías lo que fueron, y la inspiración de ir esos espías allá era por ir a rescatar a esa mujer. Porque, o sea, prácticamente los espías es por ella, no era por ellos, no era por la estrategia y mostrar las grandes cosas bíblicamente de la estrategia de Josué, no era por ella, que es por ella que importan esos espías y esa infiltración de ellos en Jericó. Entonces, no hay nada que ocultar, chicas, no hay nada que ocultar. Nosotras somos transparentes. Recuerden que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él todo lo sabe, Él todo lo hace, Él es omnipresente, está en todos lados, ¿sí? Y sabe todo, inclusive más de lo que nosotras mismas podemos saber de nosotras. Él sabía el contexto, sabía de dónde había venido ella, sabía que ella había sido criada de una manera en donde estaba ciega espiritualmente, donde no había nadie pero Él se dio la manera de hacerle entender a ella que Él existía y que la había elegido y que su fe la había salvado, y junto con su fe también salvó a su familia. Hermoso, es muy lindo poder ver esta misericordia y gracia de Dios sobre Rahab, porque es la misericordia y gracia que Dios ha extendido a cada una de nosotras, chicas. Entonces, ella no se estaba ocultando detrás de una apariencia piadosa, o detrás de un vestuario específico piadoso. Ella se estaba mostrando como era. Ella no estaba diciendo: es que yo asistí a esta iglesia, no se justificó. Y fíjense que en la palabra de Dios en ningún lado hablan de que los espías la menospreciaran. Y una de las cosas que hizo Josué fue decir que fueran y la rescataran. O sea, no importó el tema de que ella era una prostituta, importó su fe y las acciones que mostraban la fe que ella tenía. Entonces, otra cosa que habla el cordón escarlata en la puerta es en este momento, desde luego, todavía el Señor Jesucristo no estaba, pero desde ese momento se estaba viendo la redención, porque ella fue redimida, ella tuvo una nueva oportunidad, ella fue objeto de la misericordia y gracia de Dios. Él la redime, le quita la culpabilidad y la vergüenza y la limpia, ¿sí? Y le da una nueva vida. Y eso es lo que en este momento el Señor nos da a nosotros a través del Señor Jesucristo. Otra característica que quiero que hagamos de Rahab es que ella fue hija por adopción. El pueblo de Israel, o sea, ¿quién la adopta? La adopta Dios en su pueblo. Entonces Rahab vivía en Jericó, recordémoslo, ¿sí? Era una ciudad destinada a la destrucción, pero por su fe se salvó. Y ella fue a vivir con el pueblo de Israel. Dios limpia
todo, le limpió, o sea, él ¿qué hace? O sea, lo que quiere mostrar esto es limpio todos tus expedientes, Rahab. Limpio todas las cosas que estaban, que fueron de tu pasado, y te estoy dando una nueva vida, y otorgan libertad a Rahab, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en Gálatas, que es otro de los versículos que hablan, que es un versículo que nos habla, que dice Gálatas 4:6, dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Y hay otra cosa que pasa cuando somos adoptados. Una cosa es que somos hijos, pero la otra es que nos lleva a su casa. Y ese es el ejemplo que vemos en Rahab. Dios la adopta, el Señor la adopta y la lleva a su casa. Y en Juan 14:3 dice: y si me voy y se lo si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Él tenía una habitación para Rahab desde siempre. Entonces esta historia nos revela que la tierra prometida de Dios no es solo para la gente, para algunos elegidos. Dios desearía que todos estuviéramos allí, pero inclusive hasta personas como Rahab tenían un espacio en la casa del Señor. Vamos a leer Marcos 16, 15, 16 dice: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Rahab creyó. Y esto también está dicho para nosotros. Si nosotros creemos, ¿sí? Si nosotros creemos, dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Nosotros tenemos la nueva oportunidad todo el tiempo. Podemos ir a contárselo a otras personas, porque eso no solamente es para nosotros. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero sin Dios los tiempos son aún más difíciles para aquellos que no lo tienen en su corazón. Debemos hablarle a los cuatro vientos, debemos testificar de Dios con nuestra vida, debemos contarle a las personas lo que Dios ha hecho por nosotros. Chicas, esa es una de las grandes misiones que tenemos nosotras aquí en nuestro ministerio, con las personas que están a nuestro alrededor, porque Dios nos da la oportunidad para todas. Entonces, recuerden que él hablaba de que nosotros podemos, o sea, de que vamos a contarle a los demás sobre él. Entonces Rahab nos da la enseñanza de que nos da el ejemplo, nos muestra cómo es una adopción, la adopción que el Señor le hizo a ella, que Dios hizo para ella. Otra cosa que quiero resaltar de Rahab es que Rahab tuvo la gran oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva esperanza, un nuevo futuro. O sea, fíjense qué cambio de contexto tan brusco, porque de un momento en esa cultura en la que ella estaba sumergida, el Señor le da la oportunidad de una nueva vida, pero total. La saca del sitio, la aleja de todas las personas que la rodeaban, le cambió todo su contexto, le cambia su mentalidad al evidenciar todo lo que pudo hacer por ella, cómo la rescata, ¿sí? A través de las personas a través de ese cordón que puso en su casa. Y fíjense lo que dice en Josué 6, 22, 23. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Josué y los israelitas aceptaron a Rahab, y ella y su familia habitaron entre ellos, se convirtieron como parte de ellos. Aprendieron cómo funcionaban ellos, cómo cocinaban, dónde vivían, cómo se vestían. Claro, Rahab tenía una nueva oportunidad de una nueva vida. Me imagino que no debe haber sido nada fácil. No había sido nada fácil tanto para las personas que para ella, con su cultura y con todas las cosas como ella había aprendido y su familia había aprendido a hacerlas, y que vieran una forma de vida totalmente diferente, y un Dios, un único Dios que era al que únicamente era el exaltado comparado con todo como ella lo veía. No debe haber sido fácil, pero es la nueva oportunidad que le dio el Señor por la fe que ella tuvo. Entonces, ¿alguna vez ustedes han dejado que esa gracia de Dios les dé un nuevo comienzo? Preguntémonos cuántas veces Dios nos ha dado una oportunidad de un cambio
y nosotras lo hemos rechazado, lo hemos aceptado, nos da miedo dar el paso, hemos tenido coraje para aceptar por fe lo que Dios nos ha dicho en su palabra, las promesas que ha dicho Dios para nosotras. Hay muchas veces que nosotras no vamos a ver nada, muchas veces, o sea, Rahab creía en su corazón, pero ella, yo me imagino que hubo ese tiempo que duraron dando vueltas por Jericó, por la muralla de Jericó, lo que se demoraron en entrar, eso debe haber sido una ansiedad muy fuerte para ella pensar, ¿y será que sí me van a recoger o será que no será? O de pronto muy probablemente estaba totalmente segura porque tenía la convicción en el Señor, no lo sabemos cómo estaba en su corazón, pero muchas veces nosotras estamos en unas situaciones parecidas, muchas veces nosotras tenemos unas nuevas oportunidades y tenemos en nuestra mano aceptarlas o no aceptarlas. Lo que sí es claro es que el Señor es un Dios de nuevas oportunidades y Él quiere que nosotros abandonemos nuestro pasado porque ese pasado ya fue perdonado, ese pasado ya quedó atrás y nos da una nueva vida en Él. Nos da una nueva forma de vivir, un nuevo contexto. Fíjense que ahí en el ejemplo de Rahab fue y se sumergió en una nueva cultura con unas nuevas personas. Ella realmente está ahí como cuando nosotros estábamos antes, no estábamos en Cristo, y cuando llegamos a Cristo y conocemos a todos los hermanos en la fe y sabemos que existe una iglesia y nos sumergimos en todas las cosas que hay en la iglesia. Aquí el ministerio es un ejemplo de eso, cómo nos damos cuenta, cómo pensamos y nos preocupamos los unos por los otros y nos damos cuenta de que existe una nueva familia y Él nos da la oportunidad de esto. ¿Sí? Eso mismo ocurrió con ella y es un ejemplo de lo que podemos sacar de la vida de Rahab. Y por último quiero mencionar ese aspecto de la dignidad y reconocimiento y legado que el Señor tenía preparado para esta mujer. O sea, Dios le devolvió una identidad, Dios le dio una nueva identidad en Él, Dios le dio una nueva confianza en Él. Inclusive Rahab se casó entre los israelitas. Rahab se casó con un hombre que se llamaba Salmón y ella hizo una familia en su nueva vida, me imagino, y tuvo hijos, porque si no, pues porque ella fue abuela y ella empezó a tener una descendencia con decirles que Salmón fue el padre de Boz y la mamá era Rahab. ¿Sí? Y Boz luego vino, Boz era papá de Obed y la mamá fue Ruth y luego Obed fue padre de Isaí. Increíble, o sea, de esta mujer vino la descendencia del Señor Jesucristo porque José hacía parte de esta descendencia. Entonces, el ejemplo que nos da el Señor a través de Rahab es increíble, es donde nos está diciendo: no importa tu pasado, no importa quién eres, yo veo lo que hay en tu corazón, te doy una nueva oportunidad. Si tú estás dispuesta, planto la semilla y hago maravillas en el momento en que tú permites que yo entre a tu corazón. Y eso es lo que hoy quiero invitarlas a todas ustedes. Me encantaría que cuando nos reunamos en los grupos pequeños le demos mucha más hablemos más de nuestro testimonio, de dónde Dios nos ha sacado. O sea, si yo me pongo a pensar, Dios, ¿de dónde me ha sacado? Wow, yo digo, Señor, ¿cómo yo estoy aquí dictando una charla para mujeres cuando ¿quién era yo esto no es de merecimiento, es que es tu gracia y tu misericordia por mí, Señor, y gracias te doy por haberme visto, porque no era invisible para ti mientras era invisible para muchas otras personas. Gracias, Señor, porque veías mi corazón, porque permitiste que viviera las cosas que viviera y todo lo volcaste para bien, Señor. Gracias. Increíble la historia de esta mujer y bueno, espero que podamos aprender mucho en nuestros grupos pequeños cuando nos reunamos al escucharnos las unas a las otras. Vamos a orar. Señor, increíble, Señor, lo hermoso que eres, Señor, con la forma como nos muestras de una manera tan linda, como tú, Señor, tomas la imperfección, la podredumbre, Señor, todo y lo conviertes en algo tan bueno, Señor, para la vida de una mujer como el ejemplo de Rahab, Señor. Hoy, Señor, te damos las gracias por ese sacrificio en la cruz, gracias por esa posibilidad que tenemos de todo el tiempo, Señor, todos los que te creemos en ti, te recibimos, Señor, de una nueva vida. Dios, gracias porque nos redimiste, Dios, qué importancia, qué gran
Qué gran regalo nos has dado, Señor, al poder tener un contacto directo con el Padre, al poder hacer las cosas nuevas, Señor, al darnos un nuevo ropaje, al darnos la oportunidad, Señor, de empezar de nuevo. Dios, tú eres un Dios de nuevas oportunidades una y otra vez. Tú no miras nuestra imperfección ni enfatizas todo el tiempo en nuestros errores y en nuestros pecados, Señor, sino que tú nos dices, si te has arrepentido, cambia y te doy esta nueva oportunidad. Gracias, Dios. Gracias porque a través de Rahab, Señor, podemos muchas de nosotras sentirnos identificadas, Dios. Gracias porque así como le diste a ella la nueva oportunidad, nos las das a nosotros, Dios. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos des ese coraje que esta mujer tuvo para poder defender sus ideales, sus principios, Señor, que no nos dé miedo hablar de ti, que no nos dé miedo mostrarte en todos los lados en donde nosotros estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa determinación que tenía Rahab, Dios, de hacer las cosas como debían, Señor, a pesar de que inclusive estaba arriesgando su propia vida, Señor. Ayúdanos a pasar ese legado, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, que así como de esta mujer se habla inclusive en el Nuevo Testamento, también se puede hablar de nosotras en nuestra vida en familia, con las personas que nos conozcan, Señor, para que nosotras, Señor, seamos mujeres de impacto, mujeres que vayamos contra la cultura, Señor, porque no nos podemos dejar meter los dedos a la boca con cualquier idea que llega, Señor, que termina siendo un poco persuasiva, Señor. Nosotras tenemos que tener claros nuestros principios y defenderlos, Señor, porque eres tú el Dios de todo, Señor, el Dios nuestro, el que está por encima de nosotras en todo sentido, Señor. Perdónanos cada vez que hemos dudado de ti, cada vez que hemos rechazado las oportunidades que nos has dado, Señor, pero te damos gracias por esas nuevas oportunidades que nos das, Señor, por tu misericordia y tu gracia, Señor, derramada para nosotras. Con muchas gracias, Dios. Bendigo, Señor, la vida de cada una de las mujeres que hoy aquí se encuentra, Señor. Te doy las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y siempre, Señor, has estado muy, muy, muy atento a todo lo que ocurre con nosotras y ves nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno,